Un saludo fraternal, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es tu hermano y servidor Daniel Cáliz, del Apostolado Católico Anahuín. Hoy me encuentro en la Parroquia San José y específicamente, como ya podrán ver, en el templo. El salón parroquial lo están usando como un retiro de matrimonio. Por eso les pido, mis queridos hermanos, que oren por esos matrimonios para que Cristo toque sus corazones y que sus matrimonios y su familia sean no solamente iglesia doméstica, sino fundamento de la fe para todos en la familia, mis queridos hermanos, ¿verdad? Hoy, en su programa Conectándonos en Domingo, estamos en el domingo 20 del tiempo ordinario del siglo C, y la lectura que vamos a estar reflexionando es del Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 49 al 53, mis queridos hermanos. Sin más, primero vamos a proclamar esta lectura. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que hayan en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a ver entonces algunos contextos. Primero, el contexto amplio. ¿Qué está sucediendo en este capítulo 12 del Evangelio de San Lucas? ¿Verdad? Y aquí se nos habla Jesús en su viaje a Jerusalén, porque Jesús va de camino a Jerusalén, nos habla de la necesidad de un testimonio valiente y público. Entonces, eso es el tema central, por así decirlo, de todo este capítulo número 12 del Evangelio de San Lucas. El contexto inmediato, o sea, lo que sucede antes y después, usualmente, ¿verdad? Primero, antes de este texto, el Señor nos habla de las parábolas de la vigilancia, o sea, cómo tenemos que estar vigilantes ante nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y también lo son, el contexto inmediato, las señales o los signos de los tiempos. Por ejemplo, a mí, durante todo este tiempo del COVID, especialmente cuando los primeros meses, muchas personas, muchos hermanos me estuvieron preguntando que si el COVID o el coronavirus fue un castigo de Dios. La verdad es que no fue un castigo de Dios, sino que simplemente es esa señal de los tiempos. Los cristianos tenemos que aprender a leer las señales de los tiempos, ¿verdad? Para poder crecer en nuestra vida cristiana. Eso es bien importante, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algo del contexto histórico. San Lucas, como ya dije, nos sigue narrando ese caminar del Señor hacia Jerusalén. Y sabemos que el Señor va a Jerusalén para sufrir, padecer, ¿verdad? Para su pasión y muerte y para luego resucitar. En otras palabras, Él va a cumplir la voluntad del Padre. Y durante ese caminar, el Señor aprovechaba esos tiempos, ¿verdad? Aprovechaba esos tiempos para darnos una enseñanza, una u otra enseñanza, ¿verdad?
Y entonces, mis queridos hermanos, aquí es bien importante tener en cuenta cuál era la audiencia en que fue dirigido este texto bíblico, mis queridos hermanos. Nos dice San Ambrosio de Milán, el gran obispo de Milán, padre de la iglesia, quien bautizó a San Agustín de Hipona, ¿verdad?, que la audiencia de este texto evangélico que leemos este domingo, capítulo 12, versículos 49 al 53, lo fueron los líderes religiosos, en especial los sacerdotes del templo. Y vamos a ver por qué, ¿verdad? Y entonces vamos a entrar así lo mejor posible en ese contexto lingüístico. Ese primer versículo, número 49, lo quiero leer en griego porque es bien importante tener el contexto bíblico, el contexto lingüístico, mis queridos hermanos. Veamos. Pur eton valei epitin hen kaiti telo el edet anato. O sea, lo que significa esto en español: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. ¡Wow! Pero vamos a ver qué fuego es, ¿verdad? Tenemos que estar bien atentos. Primero, la palabra pur significa fuego. Pero este fuego aquí, porque la palabra fuego en griego se define de 7 u 8 distintas formas. Hay 8, por lo menos 7 u 8 distintas traducciones al griego para la palabra fuego. Pero este pur, a lo que se refiere es al fuego del sacrificio. Eso es lo que se refiere, ese pur. Cuando el evangelista usa esa palabra, San Lucas usa esa palabra pur en griego, se refiere al fuego del sacrificio, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. En los matrimonios, yo soy casado con la señora Anet Cáliz. O y usted que me está escuchando, hermano, hermana, cuando eran novios, usted llegaba cansadísimo de trabajar. Especialmente si usted trabajaba de mecánica. Mi hermano Carmelo Calzada, que es mecánico, cuando era novio, ¿verdad?, llegaba cansadísimo de trabajar de la mecánica o en la construcción. Y se diga en la planta, ni se diga. Pues, pero como aún así, nos íbamos rapidito, nos bañábamos, nos acicalamos. En Puerto Rico le decimos, nos poníamos bien filoteados, lindísimos, perfumados para ir a ver la novia. Y eso es un sacrificio que tenemos que hacer. Ahora bien, como padres, ven acá, nena, ven acá. Voy a aprovechar para un ejemplo. No tienes que salir en video. Hola, bebé. Tengo aquí. ¿Cuál es tu nombre? Dilo más duro. O Lupita. Lupita, ¿qué edad tiene ese bebé? ¿Es tu bebé? No, lo estoy cuidando. Lo estás cuidando. Pero anyway, tuviste que levantarte esta mañana, ya sabías que ibas a cuidar al bebé, tuviste que hacer un sacrificio, ¿verdad? Sí. Pues claro, pues tuvo que prepararse y pues venir y estar con la bebé aquí. Pues eso es un sacrificio. Gracias, Lupita. Sí, de nada. Pues, ves, los seres humanos tenemos que hacer muchos sacrificios, hacemos muchos sacrificios. Lo que pasa es que o muchas veces no nos lo dicen, o muy pocas personas se dan cuenta. Yo me doy cuenta del sacrificio que hace mi esposa, créanme que sí. Porque le digo a los hijos, mira, hay que ayudar a tu mamá no está bien de salud, no está bien, tiene problemas de la espalda, tiene problemas de los hombros, tiene problemas, o sea, y tengo que recalcarle a los hijos
que tienen que ayudar a su mamá de una u otra forma y a los nietos también. ¿Ves? Eso es el sacrificio, ese fuego del sacrificio. ¿Para qué se hacía el sacrificio en el templo de Jerusalén? Para ofrecer nuestra vida, para ofrecerle ese amor, simboliza el amor a Dios, mis queridos hermanos, ¿verdad? Simboliza ese amor. Entonces tenemos otra palabra, balén. Balén significa arrojar, echar, ¿verdad? Entonces tenemos la palabra balén, epi. Epi significa echar por encima, ¿verdad? Porque Dios quiere echar fuego a esta tierra, pero ese fuego de sacrificio. Y el fuego del sacrificio también es símbolo, mis queridos hermanos, del Espíritu Santo. El fuego del sacrificio, ese fuego, esa antorcha de fuego, era el símbolo del Espíritu de Dios que habitaba en el pueblo de Israel, que habita con nosotros, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces así seguimos y dice, Yen Kai Ti, ¿cuánto deseo que se? Y es una pregunta retórica, ¿cuánto quiero que se haga eso? ¿Cuánto me gustaría que mi vida sea más dichosa, más placentera, ¿verdad? Esas son preguntas retóricas que tenemos, eso lo tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero entonces el Señor se hace, ¿cuánto yo deseo que esto sea una realidad? Y esa es la forma con que lo está diciendo el Señor, ¿verdad? Entonces vamos al versículo, la última palabra de este versículo 49, anacto, que significa encender. El Señor quiere encender ese fuego en nosotros, ese fuego de sacrificio que también sea parte de su vida, de mi vida, mis queridos hermanos. Entonces, en el versículo 50 nos dice, recordemos que aquí en el leccionario, voy para atrás para leérselo, dice, tengo un bautismo que recibir y cómo me angustio que llega, mientras llega, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Cuando yo busqué ese texto en griego, el versículo 50 del capítulo 12, mire cómo nos dice en griego, baptisma dei eco baptismai, kai pos sineskomai eos hotus telesti. Mire lo que significa eso en español. Y de un bautismo que tengo que ser bautizado. Claro, hay que entender que la versión del leccionario puede ser modificada de acuerdo a las necesidades pastorales y espirituales de la comunidad eclesial, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos se usa el leccionario, en español se usa el leccionario de México para español. Y entonces, pero el original en griego dice, y de un bautismo que tengo que ser bautismado. Por eso dice, hay dos conjugaciones de esa palabra, baptismas, que es el bautismo, y baptizomai, que es el ser bautizado. Pero esa palabra, esa segunda conjugación del bautismo, que tengo que ser bautizado, se refiere tanto al futuro como al presente, o viceversa, al presente como al futuro, ¿verdad? Y eso es bien importante porque Jesús sabe que tiene que pasar por eso. Y Él está hablando aquí de su pasión, muerte y resurrección, de todo eso que Él tiene, que Él conoce, porque es el plan de Dios. Y eso es eso es quizás lo más importante del plan de salvación que Dios quiere para usted y para mí, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y entonces, y dice, ¿y cómo me angustio? Y aquí recordemos que en el credo rezamos, creo en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús como hombre tenía miedo, claro que sí, tenía miedo, claro que sí, ¿verdad? Y miedo al Señor, pero miedo a Jesucristo. La respuesta es sí, como ya dije.
La respuesta es sí. Tenía miedo, claro. Pero eso no quitaba que iba a dejar de cumplir la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces, en el versículo 51, hay varias palabras que, ¿verdad? Se me fue. Bien, en el versículo también hay varias palabras para ginomai, que significa la paz, para ginomai. No, airene, perdón, me equivoqué. Airene significa paz. No crean que vengo a traer paz, sino la separación, nos dice el Señor. ¿Por qué? Y por varias razones, pero la razón principal, porque entre los cristianos, miren, desde que Jesucristo fundó la iglesia, veamos la historia de la iglesia, mis queridos hermanos, tratemos de recalcar qué ha sucedido no podemos recordar todo, eso es lógico, pero voy a darle una serie de datos que han ido ocurriendo. En los primeros 3 siglos de la iglesia, hubieron gente que se separaron de la iglesia cristiana, de la iglesia como Cristo la fundó. Se dieron herejías, o sea, se dieron doctrinas que no eran verdaderas. Es una herejía, doctrina que no es verdadera, que no es como Cristo la enseñó. Y se dieron separaciones, grupos que se separaron. Por ejemplo, ahora mismo los grupos que pensaban en su propia, que tenían una sabiduría única, ¿verdad? Se me fue. Pues sí, y grupos que se fueron dividiendo. La Iglesia Católica en Occidente permaneció ahí unánime hasta el siglo XVI con Lutero. Y yo no digo que Lutero quería separar la iglesia, pero eso fue lo que hizo, ¿verdad? Eso fue lo que hizo. ¿Por qué? Porque comenzó a crear su propio criterio, sus propios cánones, sus propias normas, establecer, con decirle cuando la frase que dice que la doctrina, la palabra de Dios es importante para rearguir, enseñar y llamar la atención, ¿qué pasa? Ponen en su propio puño y letra, le escribió la palabra por sí sola. Y después los impresores que siguieron escribiendo, editando y haciendo la Biblia, les pusieron esa palabra ahí, le añadieron ahí esa palabra, cuando fue una palabra que Lutero añadió por sí mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a este punto de la división que es crítico. El padre estará dividido contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra. Y aquí le voy a decir algo para que se ría. ¿Sabe cómo se dice la palabra suegra en griego? Y esto es verdad, porque lo encontré hoy, porque no lo sabía. Hoy lo aprendí. La palabra suegra en griego se dice pantera. ¿Ok? No sé por qué, pero así es que se dice en griego. ¿Verdad? La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Pero ¿qué pasa? Veamos este mismo texto dentro del plano de la iglesia, de lo eclesial. El sacerdote contra el sacerdote, el obispo contra el obispo, el laico contra otros laicos, ¿verdad? Y así, aún dentro de la iglesia hay esa división, ese encontronazo de ideas, de fundamentos, etcétera, ¿verdad? Cuando no debe ser así.
Por eso es bien importante, mis queridos hermanos, por eso es bien importante que tengamos consciente, primero, aprendernos qué la iglesia enseña. Tenemos la Biblia, unas Biblias que son católicas, 100% católicas, ¿ok? Tenemos el catecismo de la Iglesia Católica. Vayamos reestudiando y reeducándonos en la fe, ¿verdad? Y entonces, ya para casi concluir, tenemos que tener en cuenta que Dios, mis queridos hermanos, nos ofrece, nos quiere dar su amor, su misericordia, la salvación. Y a veces es bien lamentable, y me ha pasado a mí que le he preguntado a otras personas, cristianos o hermanos dentro de la iglesia, que le he preguntado, ¿cuál debe ser la meta de todo cristiano? Y me dicen, no sé, yo no sé. Miren, la meta de todo cristiano tiene que ser la salvación. Esa es la meta que tenemos que tener todos los cristianos. Y entonces tenemos que trabajar la salvación. No es decir que yo soy salvo y ya me quedé con eso y más nada. No, eso no es así. Eso no es así. Hay que trabajarla día a día. ¿Cómo? Con la vida sacramental. Porque recuerden que los sacramentos nos dan la gracia, especialmente la gracia santificante, que es la gracia que nos va a salvar. La oración que nos ayuda a aumentar, ir aumentando esa gracia mientras estamos en gracia. Y recordemos también, ¿verdad?, que la gracia la perdemos con el pecado. Y entonces por eso vamos al sacramento de la reconciliación y el de la unción de los enfermos. Miren, yo personalmente, yo he ido a mí me han hecho la unción de los enfermos, yo creo que más de 12 veces ya, desde que llevo ya 20 años aquí, casi un poco más, casi 22 años aquí en Dalton. ¿Ok? No tenga miedo está enfermo, de verdad está enfermo y necesita. Pide el sacramento de la unción de los enfermos. Dígale a un familiar que yo llame al sacerdote. Cuando mi papá estuvo bien enfermo, grave, yo no llamé, yo fui donde la parroquia y le dije al padre, un sacerdote colombiano a quien he aprendido a estimar y a apreciar muchísimo, un hombre santo, un hombre de Dios. Y él fue y hasta se hizo una celebración que para mí ha sido la celebración más hermosa que se ha dado del sacramento de la unción de los enfermos. Hasta tuve que leer las lecturas para que tengan una idea. O sea, porque me dice, bueno, tú me viniste a buscar, tú me vas a ayudar. Y yo, claro que sí, padre, adiós carajo, y que a mí. Pues sí. Entonces, tengamos muy presente, Dios nos quiere dar su amor. El amor, esta acción es la caridad, hermanos. Y dice San Pablo que la caridad borra multitud de pecados. ¿Pero cómo lo hace? Cuando lo hacemos desde lo más profundo de nuestro corazón, cuando queremos llevar al hermano a ayudarle porque necesita algo, porque lo vemos en la calle, en ese sol con un letrerito, ¿verdad? Que a veces esto es oscurísimo, pero así a veces uno no puede, a veces yo no puedo verlo, pero yo sé, ya lo he visto tantas veces, ya olvídate, necesita algo. Y yo trato de por lo menos algo de comer llevarle. Y no es por decirlo, no, es que los hay, los menos afortunados siempre, y le voy a decir, como decía mi abuelo, predicador antes del Concilio Vaticano II, los menos afortunados, los pobres, son una bendición de Dios para nosotros. Los que tenemos, los que podemos, son una bendición. ¿Ok? Pues bien, mis queridos hermanos, pidamos al Señor que su Espíritu Santo nos mande ese fuego del sacrificio, ¿verdad? Que el fuego del Espíritu Santo se convierta en ese fuego de sacrificio de todo lo que realizamos y queremos hacer por nosotros, por nuestras familias, por nuestros seres queridos, por la iglesia, por nuestra comunidad eclesiástica, ¿verdad? Oremos por nuestros sacerdotes, oremos pues porque ellos siempre tengan lo más
necesario y lo más esencial. ¿Ok? Así que 1.000.000 de gracias a los jóvenes que están entrando. Saludos, Dios me los bendiga. Ya. Oh. Igual, así que 1.000.000 de gracias, cuídense, Dios me los bendiga a todos y nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.